columna de opinión de Francisco Tomás González Cabaña, donde expone opiniones sobre la filosofía política. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, así es, ese es mi campo de acción. Bueno, independientemente de la formación académica, hace años que consagro mis actividades precisamente al campo específico de la filosofía, de la filosofía política, y digamos, vengo trabajando en mis últimos libros, sobre todo en relación a lo que son nuestras democracias actuales, ¿no? Ese es mi campo más puntual, más específico, más singular del trabajo que significa pensar, ¿no? Un trabajo que muchas veces o históricamente ha sido denostado, que históricamente ha sido, bueno, precisamente dejado de lado, tratado con indiferencia después de esa criminalidad o penalidad del pensar, digo, desde la época de Sócrates, ¿no? O sea, recordemos que el hito fundacional, si se quiere, que tiene que ver con cómo se penalizó el pensar, es a través de que incluso en la democracia ateniense, por ese momento Atenas tenía una democracia, bueno, se juzga a alguien por pensar, ¿no? O sea, se lo intima que consuma la cicuta, y que a partir de allí, bueno, desde ese entonces hasta esta parte, seguimos con esta historia, ¿no? En nuestra ida y vuelta, y bueno, hemos caído un tiempo a esta parte, sobre todo a través de todo este sistema tan acelerado de producción, de multiplicación de algoritmos y de fenómenos, esto de que el número desplaza el concepto, ¿no? De que pasamos a ser número de documento, número de expediente. Bueno, generalmente uno cuando labora en una empresa sabe que es un número. Número de legajo. Es un número. Lamentablemente terminamos siendo un número. No importa el sentimiento de la vida. Yo siempre digo, a mí me echaron una vuelta cuando en el diario, le digo, cuando pregunté, dice, no, porque sos soltero. Si no tenés hijos, no alquilás, no tenés responsabilidades. Mirá. ¿Y cómo sabés que no tengo hijos? Capaz que no estoy casado, digo, ¿viste? Pero cuando lo registré a mi hijo, qué sé yo. ¿Cómo sabés que no pago alquiler? Porque tengo una dirección en la casa de mi hija, no significa que no pague alquiler. Sí, no, con recursos humanos, ¿viste? ¿Cómo? Y en temas también, por ejemplo, la cuestión medicinal, digamos, todos sabíamos que incluso estaba comprobado que hace 30, 40 años atrás, o ni siquiera no tan, para no ir el tiempo tan atrás, cuando venía el médico, el paciente por lo general demostraba en un 40 o 50% una leve mejoría por tener al médico cerca, pero el médico que tomaba contacto con vos. Hoy lamentablemente la medicina, más ahora de pandemia, de post-pandemia, el primero que te dice un clínico es tráeme los análisis, y los análisis que son recuento de glóbulos rojos, son recuento de... Y de última después, lo paradójico, sobre todo quienes somos padres seguramente nos pasa concretamente, es que después el número no termina de certificar el concepto. Es decir, en esto de medicina te doy un caso, sobre todo con los chicos, ¿no? Los pediatras te dicen, bueno, pero ¿le tomaste la fiebre al chico? Sí, tiene 37,2. Ah, entonces no es fiebre, es febrícula. Pero si es más de 38, entonces, pero si tiene 37,5, entonces tampoco el número puede determinar, digamos, como siempre digo, tampoco todavía se inventó ni se va a inventar nunca la radiografía o el aparato que te descubra cómo está tu alma, digamos, ¿no? El color, digamos, qué valor tiene el alma, ¿no? En esto. Entonces, por eso te decía, y gracias por el espacio, y obviamente dan gracias a estos aspectos institucionales que nos permiten el pensar, ¿no? Porque si no, tenemos las declaratorias a nivel ley de que te dicen, bueno, está la libertad de expresión o la libertad de pensamiento, ¿no? Que están consagrados en los derechos internacionales. Pero ¿cómo haces como para que vos como ciudadano ejerzas esa libertad de expresión y de pensamiento si no tenés el derecho a pensar, ¿no? O sea, si de alguna manera muchas veces el sistema educativo termina también cayendo en esto, ¿no? En el número, te sacaste 1, 10, tenés cuántas faltas, no faltas, y por ahí los chicos en tanto tiempo de cumplir mandatos y obedecer, olvidamos algo tan básico y elemental que pensar, que también requiere ciertas cosas, ¿no? Un tiempo, una dedicación, digamos, ¿no? Yo les recomiendo, les recomiendo porque los títulos están muy buenos. Voy a tomarme el tiempo para entrar y leer estos análisis, esta columna. Busquen Francisco González Cabaña, Liberdades. Hay columnas de él, y las tres últimas voy a leer los títulos, y la tercera está buena, y seguramente dice Tristeza democrática y dictadura en la empatía, entre el liberalismo imposible y el progresismo banal. Y después la tercera columna, el título es con una pregunta: ¿sería posible una democracia sin partidos políticos? Wow.
Y bueno, tiene ahí un montón de columnas anteriores que vamos a pasar toda la mañana hablando, diciendo, pero... ¿Cuántos libros tenés, Francisco? Y publicados son 7 en este momento. Sí. Que bueno, los últimos 4, como te decía, tienen relación a esto, ¿no? O sea, con aspectos de la democracia en sí y de nuestras formas de organizarnos políticamente. Y hoy en un momento donde, más allá de que estamos mal económicamente, como siempre estuvimos, no sé si mejor, peor o igual que antes o en otros tiempos, pero también marcados por una pelea de arriba, que yo siempre digo, a la gente se hartó. Digo, a mí, nosotros hacemos un programa informal, qué sé yo, una revista, leemos, hablamos de política, hablamos de todo un poco, es algo que nos tiene que interesar. Y no lo tocamos porque la verdad estamos cansados de las peleas. Primero la grieta, ahora que se pelea entre el presidente y la vice, se separan en grupo. Y la verdad que ya la gente no le interesa. Yo siento que la gente ya se cansó, se hartó y la gente quiere vivir cómoda, con una estabilidad. Yo creo que ya no importa si sea alto, bajo o más o menos los precios, pero que sea estable, de no ir hoy al kiosco o al almacén o al supermercado a encontrarse con un precio, esta tarde con otro, mañana con otro. Y después lo básico, ¿no? Seguridad, educación, ¿cómo se llama? La salud, seguridad dije. Bueno, digo... no se dan cuenta que a veces la gente necesita, digo lo de arriba, la gente necesita algo más simple, pero la gente quiere vivir tranquila, cómoda, poder trasladarse, nada más que eso, tener un trabajo. Digo, obviamente que es difícil para todos, tener todos para todos, yo entiendo eso, ¿sí? Pero esas peleas de arriba no suman y hace de que aparezcan, por ejemplo, hablas de liberalismo y demás, por ejemplo, Milei, que un liberal, un libertario y demás, y dice, no puede ser ese tipo, y yo le digo a todo, ojo, porque va a terminar ganando, porque la gente está cansada de lo otro, porque no le dan nada, lo único que le dan es pelea. Y la gente está cansada, no sé si toca ese lado. Sí, no, por supuesto. A ver, la cuestión básica, como vos decís y bien reflejás, tiene que ver con que nos están brindando hace tiempo un compendio de situaciones o de posibles soluciones que no encajan a nuestra realidad, ¿no? Entonces, a partir de allí es en donde se genera el desasosiego, la insatisfacción, se generan determinadas un conjunto de sensaciones totalmente entendibles y lógicas con respecto al ciudadano, porque vemos en un relato que es ficticio, digamos, una narrativa que es, digamos, a lo sumo útil para unos pocos y que es muy fatigosa y muy problemática para las mayorías, ¿no? Y que cada vez entramos en un tobogán en donde lamentablemente vemos que probablemente nuestros hijos vivan peor de lo que nosotros ya estamos viviendo, lo cual es terrible, ¿no? Porque cuando vos entras a mirar las expectativas que tenemos como ciudadanía, las expectativas a futuro en el corto plazo son malas, digamos, tenemos una mala, o sea, que esos hasta, digamos, que hasta nos están lastimando en la esperanza y la posibilidad de poder, generar esto mismo, ¿no? Entonces, como bien planteas, esa cuestión pasa por el hecho de que demanda a nuestra dirigencia la imposibilidad de articular determinadas encrucijadas que tienen que ver con esto, ¿no? Y para mí, y para los que trabajamos, sobre todo desde el punto de vista teórico, que muchas veces para el oído común o sencillo dice, no, pero es una abstracción, es como pájaros en el aire, o cuestiones que están muy lejanas, en verdad tienen que ver con la base y el sustento, es decir, cuando uno, no sé, de actividades concretas y asequibles, ¿no? Vaya a una casa, primero está el plano. Obviamente, cuando vos decís, bueno, pero yo quiero ver la pared, sí, pero para estar en la pared primero tenés que tener el plano, ¿no? Primero tenés que estar... Y eso es lo que está fallando desde hace tiempo, ¿no? Porque acá no es la falla, como bien decías, de un partido político, ni lamentablemente estos fenómenos que están surgiendo. Vos mencionaste uno que yo entiendo y que naturalmente puede en un primer momento ir la tendencia por ahí, pero son fenómenos circunstanciales, porque en definitiva lo que no se está trabajando es en la base del conflicto, ¿no? Y la base del conflicto tiene que ver con los elementos teóricos. Entonces, la responsabilidad también tiene que ver con los que hacemos esto, con los que trabajamos. Yo en mi campo veo mucho de eso, que pasamos hablando de otras cuestiones, pero si vos te vas en ámbitos académicos o en ámbitos incluso, no hay pensamientos acerca de la democracia. ¿Por qué no pueden pensar que existen
o pueden existir otras formas mejor de organizarnos que no tienen que ver con cercenar o irte a un sistema de dictadura. No estamos hablando de una de esas tipos de locuras. Derecha, izquierda. No, claro, estamos hablando de, obviamente, tener garantizado lo que ya conseguimos, que es la libertad de expresión, la posibilidad de comunicarnos, como vos decías, tener un nivel de vida, pero que existan otros sistemas. Por ejemplo, desde reformas electorales, ahora se está hablando de la boleta única, por ejemplo, cómo venimos retrasando acá en Corrientes, que recién se está aprobando la paridad de género y esos aspectos, pero que tienen que ver con elementos de decir, cómo intercedes como para que la cosa pública, o sea, la cosa de todos, tenga una mejor traducción. Es decir, funcione, diríamos. Claro, que en tu día a día vos sientas que en el barrio podés intervenir si hay más luz, si hay más seguridad, como vos planteabas en las calles, si en las plazas hay más juego para los chicos, sí, o hay más espacio para las mascotas, digamos, ese tipo de cosas, porque si no, un día prendemos la tele y vemos cómo se nos quema el Liberá, digamos, y en definitiva la responsabilidad también tiene que ver con esto, en qué hacemos y qué dejamos de hacer, ¿no? Yo tengo, acá un amigo me pregunta si me puedes repetir la frase, la verdad que yo no recuerdo lo que dijiste. ¿El número reemplaza El número reemplaza el concepto. El concepto, mira. Exactamente. Me pidieron, gracias a los amigos, están atentos escuchando ahí. El número reemplaza. Claro, porque es que en realidad es una definición sintética que tiene que ver con, de alguna manera, esto, ¿no? El aceleracionismo del sistema, en esto, como te dices, se refleja en el sistema médico, se refleja en el tema laboral, en el tema también de la comunicación, ¿no? Si estás midiendo, no estás midiendo. Claro. En las redes sociales, todos sabemos que lamentablemente... ¿Cuántas visitas, cuántos seguidores, cuántos likes? Claro, exactamente. Entonces uno termina, de alguna manera, porque para el ser humano el número le generaba precisamente una mayor facilidad en la comunicación, en la interacción. Era una abstracción, pues no existe en el 2 caminando, el 3 ni el 4. No están caminando, son producto de una abstracción como para comunicarnos mejor, como para intercambiarnos. Pero terminamos, digamos, encadenados, como nosotros a veces le decimos a los chicos, estamos, ¿no? Fíjate cómo es la cosa, que mi hija de 5 años, estábamos grabando un videito, y le digo, porque vamos a subir a internet. Y me dice, ¿y papá, y vamos a tener muchos seguidores? Claro. Y le digo, ¿nos van a dar algunos likes? ¿Cuántos likes tenemos? ¿Viste? Ya 5 años tiene y ya te preguntan esas cosas, el número. Es que es la generación que se viene de ese modo, no como nosotros por ahí. Claro, y lamentablemente por eso te decía, entonces, ahí está, y esto, muchas gracias por el espacio, y yo agradezco también en este caso a quienes nos posibilitan esta posibilidad de pensar en la institución, porque ni siquiera en el sistema educativo ya, pero por una inercia, no porque sea malo en sí mismo, te permite esto que nosotros llamamos el derecho a pensar, ¿no? El hecho de decir, porque, convengamos que también pensar genera muchas veces el sacudón y las incomodidades. Salir de nuestro lugar de confort y decir, pero a ver, el conjunto de ideas que yo creo con respecto a esto, digamos, tengo que incluir a otros que por ahí pueden tener otra perspectiva. Claro. Es decir, te dicen, la típica, ¿no? Decir, pero el día está nublado. No, pero para mí no me parece que esté tan nublado porque hace calor, frío, digamos, la integración, ¿no? de la visión y de la posición del otro, muchas veces, pero a ver, si descartamos eso, y es complicado porque nos deshumanizamos, ¿no? O sea, en el conflicto también está Francisco, ¿y cuál es tu pensamiento sobre lo que está pasando políticamente? Y con esto yo, por lo menos. ¿Cuál es el tuyo? Si se puede saber. Vino por otra cosa y lo menos que estamos hablando. Está interesantísimo lo que él nos está contando. Es bien despertante. Bien despertante, nos vamos por todos lados. Todos los sentidos. Yo creo que, como bien decía el amigo antes, una situación de mucha zozobra, de mucha incertidumbre. La verdad que porque trabajo con esto y no me sorprendo, pero la verdad que es como para sorprenderse, ¿no? O sea, esto está provocado, decís vos, Fran. Sí, por supuesto, sí, porque además acá hay una cuestión conceptual muy importante, porque sobre todo estamos hablando de, el desapego de Cristina Fernández de Kirchner con respecto a Alberto Fernández, ¿no? Y si hay algo que hay que reconocer en Cristina Fernández de Kirchner como dirigente político, independientemente de lo que uno cabiera o no, en mi caso no, pero digamos es que tiene una cierta formación conceptual, ¿no? Formación conceptual es que se nota que tiene un cierto interés y un cierto conocimiento en algunas. Y ella, cuando desliza esta cuestión, y que es lo que va a anunciar mañana cuando reciba el título de honoris causa en la Universidad del Chaco Austral, apareció o alumbró un término que incluso para la teoría política es novedoso, que es esto de la libertad, la legitimidad de gestión, ¿no? Legitimidad de gestión. Legitimidad de gestión. Vos sabemos que hay legitimidad de origen y hay legalidad. O sea, cuando yo tengo la legitimidad, soy diputado porque me votaron, ¿no? Soy gobernador porque me votaron, y tengo la legalidad cuando asumo, cuando ejerzo, ¿no? En la legitimidad. Esas son las legitimidades clásicas. Ella alumbra la legitimidad de gestión